La maleta se cerró con ese ruido seco que suena a sentencia final. Brian ni me miró, ni una sola vez. Solo se acomodó el cuello de la chamarra como si tuviera prisa por llegar a un lugar importante. Tengo que poner a mi familia primero ahora, dijo, como si yo nunca hubiera sido su familia, como si 28 años de rodillas raspadas, fiebres a medianoche y turnos extras no valieran nada. Se detuvo en la puerta, esperando. No sé, tal vez que le rogara que llorara, pero yo solo revolví el té despacito la cucharita, chocando contra la taza de porcelana, con un tintineo que parecía burlarse de él. La puerta pegó un tronido. Las ventanas apenas temblaron. No corrí a asomarme. No agarré el celular. Me quedé sentada. Dejé que el silencio se acomodara encima de mí como una cobija pesada. No era la primera vez que se iba, pero sí la primera que yo no lo seguí. La taza que tenía en la mano estaba vieja, con un piquete en el borde. Había sido de mi esposo. A Brian nunca le gustó. Decía que era muy corriente. Yo la guardé igual. Aguanta más el calor que las nuevas. Miré la app del banco en el celular. Una última revisada para que no quedara duda. C8750. Lo había hecho. Se llevó hasta el último centavo de la cuenta mancomunada. La renta, el súper, el guardadito para el dentista de emergencia. Todo. Cerré la app y busqué el azucarero. Vacío. Tomé el té amargo. Ni me inmuté. El reloj seguía tic-tac sin impresionarse. Yo miraba la marca gastada en la mesa donde Brian aplastaba sus cuadernos de caligrafía. Todavía se juntaban migajas ahí, le daban coraje. No lloré. No porque no doliera. Lloré adentro desde la primera vez que me dijo exagerada por preguntarle a dónde se iba el dinero. El sobre seguía en el cajón. El que decía para después. Lo jalé un poquito más cerca, todavía no para abrirlo, solo para sentir su peso. Hay cosas que se hacen mientras el té todavía está caliente. Todo empezó con buenas intenciones. O eso me repetía yo. Hace 3 años, Brian se sentó enfrente de mí, en esta misma mesa, todo sonrisas y proyectos, diciéndome que sería más práctico tener todo en un solo lugar, las cuentas, el mandado, lo que surgiera. Lo llamó una solución moderna, que ya no tenía caso andar con cosas separadas. Por si te pasa algo, mamá, dijo golpeando el bolígrafo contra los papeles. Así yo puedo hacerme cargo. Sonreía como si me estuviera haciendo un favor. Dudé. Le propuse que fuera firma conjunta para movimientos grandes. Se rió. Mamá, ya nadie hace eso. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Tal vez sí los veía. O tal vez yo ya había vivido más. Firmé. Dejé que abrieran la cuenta a los 2 nombres. Lo que nunca le dije fue que esa no era mi cuenta de verdad. No la donde cae mi pensión cada mes. No la donde fui pasando poco a poco la pensión de mi marido hasta ponerla a salvo. Esa era de adorno. Lo dejé que hiciera sus transferencias. Lo dejé que se sintiera el mero administrador. Lo dejé que hablara de consolidación y eficiencia como si las hubiera inventado. Él creía que me la estaba volando. Pero yo soy de las que llevaban la cuenta a mano con una calculadora chiquita que cabía en la bolsa. Yo ya había conocido encantadores. Me casé con uno y lo enterré también. Brian movía la lana de esa cuenta como si fuera su cartera personal. Yo veía cada movimiento. Nunca abrí la boca, porque quería saber hasta dónde llegaba. Y ahora ya sabía. Enjuagué la taza, la puse a secar y regresé al cajón. Saqué el sobre café. Ahí estaban los números de verdad. Y los siguientes pasos. El mercado estaba más frío que de costumbre, de ese frío que cala, aunque estés en plena Ciudad de México y nomás haya venido un norte. Yo solo quería leche, cebolla y un bolillo, pero por costumbre agarré carrito. Las mañas viejas no se mueren fácil. En la caja fui poniendo las cosas con cuidado en la banda. La cajera me saludó, pitaba cada producto con esos bip bip que siempre me recuerdan a los hospitales.
Me dijo el total, saqué mi tarjeta de siempre, la que nunca me había fallado. Rechazada. La pasó otra vez. Rechazada. ¿Quiere que la intente en otra caja?, me dijo con voz suave. No, hija. Gracias, le devolví la tarjeta. ¿No hay bronca? No era bronca de ella. Me hice a un lado. Uno por uno fui regresando las cosas a su lugar. La leche sudaba frío en mi mano. El bolillo se sentía más ligero que nunca. O yo más pesada. Afuera el sol pegaba duro. Saqué el celular y marqué a Brian. Directo al buzón. Volví a marcar. Y otra vez. Hasta que ya me lo imaginé el celular boca abajo en algún departamento ignorado a propósito. Él siempre decía que andaba ocupado, pero yo sé diferenciar ocupado de desaparecido por gusto. Me senté en la banca de la parada del camión y mejor marqué al banco. La muchacha revisó la cuenta y de repente bajó la voz. Señora Arriaga, veo varios retiros esta semana, todos desde Toluca. Toluca, su ciudad. A 1 hora y media, ni uno solo desde aquí. ¿Reconoce esos movimientos? Sí, dije. No era reconocer, era confirmar. Colgué y me quedé un rato oyendo el tráfico. Pasó un camión, pero no subí. Me puse de pie, me abroché el suéter y empecé a caminar a casa. Las llaves tintineaban suavecito en la bolsa, el único ruido que hacía. La casa me esperaba al fondo de la calle, firme, callada, exactamente donde la dejé. Y cuando subí los escalones, supe que esto apenas era el principio. Ni me quité el suéter al entrar. El frío de afuera se me pegó al cuerpo, pero era mejor que el frío que ya traía por dentro. Fui directo al cajón del pasillo, el de abajo a la izquierda, siempre con llave, siempre ignorado. Abrí, saqué el sobre café que no tocaba desde hacía años. Todavía se leía clarito, aunque ya medio borrado para después. No era un guardadito de emergencia, no era un plan B, era el plan A. Adentro estaban los papeles bien ordenaditos, la escritura de la casa todavía solo a mi nombre, las copias de los bonos que compramos mi marido y yo cuando Brian todavía usaba tenis con velcro, el fideicomiso notariado firmado sin una sola mancha del nombre de Brian. También estaba la tarjeta, color crema, con el nombre del licenciado que vi una sola vez. Todavía me acuerdo lo que me dijo hágalo, ahora que todo está tranquilo. Cuando truene, ya va a ser tarde. Le hice caso. Siempre le hago caso a la vida cuando habla bajito. Cuando Brian empezó a ofrecerse para ayudarme a manejar las cosas, yo ya sabía a dónde iba ese camino. No porque fuera malo, sino porque era descuidado. Y el descuido también lastima. Puse todo sobre la mesa, leí despacio, como si fuera la primera vez. Nada había cambiado. El fideicomiso seguía blindado, las condiciones intactas. No podía tocarlo, ni ahora ni nunca. Doblé los papeles, los guardé otra vez, cerré el sobre con un clip. No había que cambiar nada. Todavía. Lo que necesitaba ahora no era una pluma. Era tiempo. Tiempo para que creyera que lo que hizo iba a quedar así. Tiempo para ver qué cara pone la gente cuando cree que ya te dejó en la calle. Guardé el sobre bajo el suéter, crucé la casa y lo metí en la caja fuerte detrás de la puerta del lavadero. Luego me senté y empecé a hacer una lista no de coraje, sino de pura costumbre. Brian iba a volver. Lo sentía en los huesos. Era domingo. Silencio total. Acababa de servirme un café cuando escuché el carro entrando al patio. Demasiado rápido, demasiado seguro. No me asomé. Conocía el ritmo de sus pasos. Tocó una vez y abrió como si todavía viviera aquí. «¿Qué onda, ma?», dijo con esa sonrisa de todo está chido. Pasé a ver si necesitabas ayuda con... Ya sabes achicar la casa. Achicar. Esa palabra se quedó flotando como humo que no sube. Se hizo a un lado y dejó pasar a una morrita. Labial rojo, uñas largas. Sonrisa de comercial. Ella es Kaylee, dijo. Me ha estado ayudando con unas ideas inmobiliarias. Kaylee agitó la mano.
como si fuéramos compas de años. Hola, doña Arriaga, me han hablado tanto de esta casa. Tiene muchísimo potencial, sobre todo para multifamiliar. Podríamos tirar la pared de la cocina y hacer entrada independiente. A las familias jóvenes les encanta eso. No me dejó ni contestar. Brian siguió. Sí pensamos que no te molestaría quedarte en el cuartito del fondo. Total, casi no usas el frente. Yo no dije ni mu. Tomé un sorbo de café y los vi hablar como si trajeran guión. No vieron la escritura a medio doblar en la canasta. No vieron el sobre junto a la llave de la caja fuerte. No preguntaron cómo estaba. Asentí cortés, caminé a la puerta y la abrí de par en par. Ahora, preguntó Kylie parpadeando. No alcé la voz. No hacía falta. La cara de Brian cambió. Abrió la boca, la cerró. Se le estaba cayendo la máscara. Salieron. Cerré con llave. Desde la ventana los vi retroceder. Kylie gesticulaba mucho. Brian ni volteó. Al día siguiente hablé con el licenciado. La oficina del licenciado seguía igual, los mismos estantes de nogal, el mismo reloj que retumba cuando hay silencio. Me senté con mi carpeta ya abierta. Quiero actualizar el testamento, dije clarito, y cerrar el fideicomiso. Él ya no es beneficiario. No preguntó quién. Solo asintió. Fuimos línea por línea. La casa, los bonos, las cláusulas, los fideicomisarios suplentes. Todo lo que una vez escribí con cariño y ahora reescribía con cabeza fría. ¿Le quiere dejar algo a su nombre?, preguntó en una cláusula. No, dije. Y agregué, ni las fotos. Esas me las quedo aparte, anotó. Podemos hacer que el fideicomiso quede sellado. Ni siquiera va a saber que existe. Perfecto. Después cerramos la cuenta señuelo, la que Brian vació pensando que era todo lo que tenía. Vi cómo la cajera la canceló con 2 clics. Ni un adiós. Abrí otra a nombre del nuevo fideicomiso, con el licenciado como administrador. El único acceso yo y una asociación que he apoyado calladita desde hace años. Los papeles quedaron limpios. Se sintió como borrar el pizarrón y volver a escribir con plumón indeleble. En la oficina firmé la última hoja. El licenciado juntó las manos y me miró fijo. No es usted la primera madre que hace esto. Solté el aire que traía atorado. Pero nunca se hace fácil, ¿verdad? No dijo, pero sí se hace más callado. Cuando llegué a casa, cambié todas las chapas. La principal, la de atrás, y hasta la del portoncito lateral. Hice una lista de todas las cuentas que había que actualizar. Una por una marqué, cuando cayó el sol, el nombre Brian Arriaga ya no aparecía en ninguna línea que importara. Lo único que todavía llevaba su nombre era una carta sin abrir guardada en un cajón de hace 2 años. Ya ni ganas de leerla. Me faltaba un último lugar. La señora de la cooperativa de vivienda me estrechó la mano en el patio. No preguntó por qué quería vender rápido. Ya había visto a muchas como yo, grandes, educadas y hartas de explicar. Ellos se hicieron cargo de todo. La inspección, los papeles, las firmas. Solo pedí una cláusula usufructo vitalicio privado intocable. Aceptaron. Sin escándalo. Sin letrero en la calle. Solo trámites y una transferencia que Brian nunca va a encontrar. El carro lo doné al programa de la parroquia. Entregué las llaves y me vine caminando sin mirar atrás. Después, los servicios. En una sola tarde, cancelé, redirigí, desconecté. Mi nombre desapareció de las bases de datos más rápido de lo que pensé. Dejé el teléfono fijo activo, pero cambié el mensaje. Ya no familia Arriaga. Solo silencio después del bip. Me quedé con poquito la caja fuerte, mis libros, las tazas de té. Todo lo demás, muebles, sábanas, fotos enmarcadas, lo solté. La cooperativa va a reutilizar la casa para otra familia. Tal vez una joven, tal vez alguien que también esté empezando de cero. Para el jueves ya me había mudado al departamento del fondo, chiquito callado, con entrada independiente y su propio buzón. No me fui del barrio,
Solo dejé de estar visible. 3 días después, Brian volvió. Escuché los golpes desde el otro lado del jardín. Golpeó fuerte, luego timbró, luego gritó mi nombre. La luz del porche nunca se prendió. Yo estaba en mi ventana lo suficientemente atrás para que no me viera. Lo vi dar vueltas en el patio buscar la llave debajo del tapete que ya no existe desde hace años. Al rato se fue. No vi cuando arrancó. Solo escuché el motor alejarse y puse la tetera. Al día siguiente empezaron los mensajes de voz. El primer mensaje llegó esa misma noche que encontró la casa vacía. Voz tensa, controlada, como cuando quiere parecer razonable. Mamá, regrésame la llamada. Tenemos que hablar. El segundo fue más corto. ¿Dónde estás? Para la mañana ya había cambiado el tono. Sin saludo, sin pausa. Esto ya no es gracioso. No puedes desaparecer así. Los escuché una sola vez y los guardé. No por sentimental. La evidencia cuenta cuando alguien empieza a reescribir la historia a su conveniencia. A finales de semana llegaron los mensajes enojados. Habla rápido, respira fuerte. Sé que estás ahí. Estás siendo ridícula. No puedes abandonar una casa así nomás. ¿Me debes una explicación? No decía lo que de verdad quería, pero yo lo oía igual. El dinero siempre tiene sonido, aunque no lo nombren. Después, vinieron las llamadas desde números bloqueados, desconocidos locales que no conocía. Probó todos los trucos, todos los puntos débiles. Quería que me resbalara, que reaccionara a cualquier señal de que seguía donde él creía, pero yo nunca lo bloqueé. Eso es lo que la gente no entiende. Bloquear es emoción, evitar es emoción. El silencio es trámite, limpio, práctico. Dejé que todas las llamadas sonaran, que todos los mensajes cayeran. Una vez al día me sentaba en el escritorio, junto a la ventana, anotaba fecha y hora, imprimía la transcripción que manda la compañía y guardaba las hojas en un sobre nuevo que dice con mi letra perfecta para referencia. El montón creció rápido. Algunos mensajes suplicaban, otros cortaban el silencio de mi cocina pequeña. Algunos eran puro aire, como si marcara sin saber qué decir. Ninguno lo leí 2 veces. Una noche, mientras echaba agua caliente a una bolsita de té nueva, volvió a sonar el teléfono. El mismo número, la misma terquedad. Lo dejé repicar hasta que se cansó. Luego abrí mi agenda y circulé el domingo. Ya sabía lo que tocaba hacer. Ahora despierto antes que el sol, no porque tenga que hacerlo, sino porque puedo. Hay una calma en las madrugadas que se siente ganada. Sin alarmas, sin deudas con nadie. Solo silencio y el ruido de las hojas afuera de mi ventanita. La tetera silba bajito. Sirvo tomo, me siento. Casi todas las mañanas salgo a caminar. Unas cuadras, a veces más si el aire está fresco. Paso por la panadería, pero ya no entro, está caro. Y además yo misma horneo. El mismo vecino me saluda con la mano. Nunca hablamos, solo sonreímos. Me basta. Un gato gris con una oreja rota empezó a esperarme en los escalones. No le doy de comer, pero a veces me sigue. Le digo Leonardo, pero solo en mi cabeza. No es de nadie. Somos 2. El dinero no es mucho, pero es honesto. Mis cuentas están flacas, pero conozco cada peso. No hay sorpresas, no hay sombras. Eso se siente limpio. Saber qué es tuyo y qué nunca estuvo para que te lo quitaran. Los martes y jueves ayudo en la biblioteca del barrio. Acomodo libros, quito polvo, ayudo a los niños a escoger cuentos. Me dicen, señorita Marlene, y yo dejo que me digan, nadie ahí sabe que tuve un hijo, así me gusta. Aprendí a estar callada sin sentirme borrada. Ya no abro los álbumes viejos. Ya no repito conversaciones que no terminaron bien. Ya no me pregunto si él estará arrepentido. Si lo está, que cargue su mochila. Si no, yo ya bajé la mía. Todavía hay momentos. Un chamaco que camina igualito, una risa que suena conocida. Pero llegan como neblinas suaves rápidos y se van antes de que los alcance. Ya no los persigo.
La agenda está abierta en la mesa. El domingo está circulado. No es por él, es por mí. Es 1 de mes y ya tomé una decisión. Un último cambio, un último candado. El Día de Muertos amaneció con olor a cempasúchil y el ruido de una familia vecina poniendo la ofrenda en el patio de junto. Me paré un rato en la ventana, viendo cómo un globo se escapaba de las manos de un niño y subía sin que le pesara nada. Adentro la mesa ya estaba puesta. Un plato, una taza, una silla vacía, no porque a alguien se le olvidara, sino porque yo decidí no llenarla. Me hice una comida sencilla. Nada de banquete, un muslo de pollo al horno, con romero de mi maceta, un poco de puré y ejotes salteados con ajo. En el alféizar se enfriaba un pedacito de pie de manzana, lo justo para recordar la fecha. Nunca se trató de la comida. Me senté, junté las manos y respiré la calma. Esa silla había sido de Brian. De niño la pateaba cuando se aburría. Se echaba para atrás en 2 patas hasta que yo le decía que se iba a caer. Nunca hizo caso, tal vez todavía no lo hace. Pero hoy la silla se quedó quieta, derechita, vacía. No extrañé el ruido. No extrañé la función de fingir que todo estaba bien. El silencio de la casa no estaba hueco. Estaba completo. La escritura guardada en el cajón lleva solo mi nombre. La cuenta modesta y cuadrada no tiene más huellas que las mías. Todo en mi mundo ahora empieza y termina conmigo. Y eso no es soledad, es verdad. Me serví otra taza de té y miré la calle callada. Ningún carro en el patio, ningún hijo, llegando tarde con disculpas forzadas, o con una novia de dientes brillantes y planes grandes. Solo yo, Leonardo, hecho bolita bajo la banca de afuera, y el viento pasando sin tener que dar explicaciones. No brindé por nada, solo cené. Cuando terminé, levanté mi plato, lavé los trastes y apagué la luz. Hay cosas que no necesitan discurso de cierre. Hay despedidas que no hace falta decirlas en voz alta, porque a veces la respuesta más fuerte es no decir ni una palabra.